Es momento de entrevista en BTV Noticias y en esta oportunidad recibimos al politólogo Diego Luján. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. En el inicio de este diálogo, consultarte sobre un análisis que se pueda realizar del Frente Amplio como oposición. ¿Cómo se ha parado frente a este nuevo rol en estos 2 meses de gobierno del Partido Nacional, de una coalición multicolor, como ellos mismos la denominaron? Bueno, creo que hay al menos 2 elementos que me parece importante rescatar del rol que está jugando el Frente Amplio como oposición. En primer lugar, creo que el Frente Amplio se había preparado durante los meses de transición para una oposición algo más confrontativa, como había sido por otra parte el estilo del Frente Amplio durante buena parte del tiempo que estuvo en la oposición antes de acceder al gobierno en el año 2005. En ese sentido, creo que los sucesos de emergencia sanitaria que llevaron por una parte a posponer el ingreso de la ley de urgente consideración al Parlamento y por otra parte a posponer también las elecciones departamentales, me parece que generaron un contexto en el cual el Frente Amplio tuvo que recalcular sobre la marcha el tipo de oposición que iba a presentar y a la vez lo obliga también a tener una actitud obviamente de mucha mayor colaboración en virtud de que la emergencia sanitaria así lo requiere y además está enfrentando un gobierno que por un lado por gozar todavía de probablemente la luna de miel como suele denominarse y además en virtud de la emergencia sanitaria tiene o está teniendo por el momento en las primeras mediciones un respaldo popular amplio y contundente. Así que me parece que en ese caso el Frente quedó un poco desacomodado simplemente por una cuestión del azar de lo que sucedió con esta pandemia. Y el segundo elemento importante me parece también rescatar que el Frente Amplio, como todo partido que ha estado durante varios periodos al frente del gobierno, está procesando un recambio de 2 tipos. ¿Sí? Por un lado, un proceso de recambio o de actualización, mejor dicho, programático, que es un proceso que ya había iniciado un tiempo atrás y en todo caso todavía lo está transitando. Y por otra parte un liderazgo, una renovación, un recambio, en este caso sí, propiamente dicho, de liderazgos, ¿sí? En la medida en que los liderazgos históricos están de algún modo haciéndose a un costado. Entonces, creo que la combinación de estos 2 elementos muestran al Frente Amplio con algunas dificultades, era de esperar para manejar la agenda, para incorporar temas en la agenda de debate público, que es algo que un partido de oposición tiene necesariamente que hacer. Y me parece que el hecho de que el Frente Amplio se haya institucionalizado desde la oposición, es decir, de que haya crecido como partido y se haya consolidado como fuerza política desde la oposición, seguramente tiene reflejos de reserva como para superar esta situación de cierta incomodidad. Me parece que no es nada que no haya podido esperarse, dado que el partido está luego de mucho tiempo en una situación de estar en la oposición. Diego, te planteo 2 escenarios hipotéticos y te traigo ahora la coalición multicolor. Uno podría especular, y lo que quiero es que vos me des tu opinión como analista político, como politólogo, que una ley de urgente consideración, 90 días para 501 artículos, como dicen desde el Frente Amplio, es un abuso, pero podría especular de que se quiere en corto lapso, porque es un corto lapso semejante ley, borrar de un plumazo algunas de las cosas que hizo el Frente Amplio en 15 años y poner arriba de la mesa, este ahora es mi gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de los 90 días también es aprovechar que la coalición multicolor está unida y no dar después ninguna oportunidad de que se vaya a un sector, se vaya a otro, que a la corta o a la larga va a pasar, pero esos son los 2 escenarios que te planteo, es decir, borrón y cuenta nueva y aprovechar la mayoría circunstancial. Bueno, coincido a grandes rasgos con ese análisis. Me da la impresión de que el proyecto de ley de urgente consideración es, sin dudas, así lo reconocen en el propio gobierno, la principal pieza legislativa del periodo, ¿sí? Y por lo tanto, si el proyecto atraviesa el periplo legislativo con éxito, es decir, con pocas modificaciones, va efectivamente a significar un cambio importante en varias áreas de políticas públicas, ¿sí? Entonces ahí sí hay algo así,
no sé si llamarle borrón y cuenta nueva, porque de todos modos hay muchas cosas que no se tocan, pero sí es cierto que hay cambios de distinto calado en muy diversas áreas de políticas públicas. Y el segundo aspecto es el aprovechamiento de la mayoría. Me parece que es bastante razonable pensar que un gobierno que está sustentado en una plataforma algo endeble en el sentido de lo novedoso, en el sentido de que la coalición, además de novedosa, es una coalición muy fragmentada y con cierta dispersión ideológica dentro, más allá de que es una coalición que efectivamente está claramente ubicada del centro hacia la derecha del espectro ideológico del sistema político uruguayo. Me parece que así todo hay distancias y que están a la vista en las discrepancias que hay sobre algunos artículos dentro de la coalición. Y a mí me parece que ahí sí hay la razón del artillero, es decir, es aprovechar que esa coalición hoy por hoy está iniciándose. Me parece que no obstante eso hay algunas incertidumbres sobre el proceso. Sí, está lejos de ser un trámite, porque me parece que la decisión del presidente de incluir artículos por fuera del mínimo común denominador que significó el compromiso por el país, pone a la coalición a prueba, ¿sí? Y la pone a prueba en sus inicios, y por lo tanto todavía no sabemos cómo van a responder los socios en materia de disciplina partidaria. Si finalmente se lograra un acuerdo que no satisfaga a todas las partes, habría que ver un poco cómo funciona la disciplina partidaria dentro de la coalición, cosa que hasta hace algún tiempo atrás estaba bastante claro que el Frente Amplio, si bien tenía también dispersión ideológica y si bien tenía algunos desacuerdos, una vez que esos desacuerdos se saldaban dentro de la coalición, o dentro del partido en este caso, luego tenía un reflejo casi monolítico en la votación en el legislativo. Yo no digo que no vaya a suceder, pero digo que todavía no lo sabemos, es decir, la coalición no tiene un registro histórico de actuación parlamentaria como para poder intuir un poco qué es lo que puede pasar. Así que a mí me parece que el haber trasladado el fin de la negociación al ámbito del Parlamento lo que hace es poner el tiempo del lado del presidente y por lo tanto tener allí una cierta primacía en este asunto. Diego, un gusto escucharte como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima charla. Con mucho gusto, a las órdenes.